a todos, bienvenidos. Le damos la bienvenida a la charla de tomografías eléctricas aplicadas a la minería a cargo de la ingeniera Ivette Barrios. Ivette es egresada en Ingeniería en Geofísica en la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela, con experiencia en el área de sismología como investigadora y analista de sismograma, capaz de mejorar localizaciones de eventos, profundidades de ocurrencia y disminución de la dispersión, y actualizar parámetros de suelo cuyos resultados se encuentran plasmados en publicaciones científicas. Ha liderado programas de investigación en geofísica y en geotecnia y ha desarrollado cursos especializados de geofísica en modalidad asincrónica y sincrónica a profesionales de distintas áreas del rubro de minería. Esta charla tratará sobre las tomografías eléctricas, una técnica geofísica que cada día toma más importancia en la minería debido a que aporta soluciones en todo el ciclo minero. Pertenece al grupo de los métodos eléctricos, es de adquisición sencilla, rápida, no invasiva y relativamente económica en comparación con otras técnicas. Ahora sí, Ivette, cuando quieras, puedes compartir la pantalla. Súper, Micaela, muchas gracias por la introducción. Dame un segundito. Y quería decirles a todos los que están presentes que cualquier duda la pueden dejar en el chat y al final de la charla la vamos a leer. Ya. A ver. Por acá. Bueno, primero que nada quiero saber nuevamente si me escuchan bien. Lo pueden dejar en el Sí, chat. se escucha bien. ¿Se escucha bien? Ok, lo otro es que, bueno, como dice, bueno, primero que nada, ya Micaela me presentó. Mi nombre es Ivette Barrios, soy ingeniero geofísico y el día de hoy les voy a hablar sobre las tomografías eléctricas y sus principales aplicaciones a la minería, ¿ok? Bueno, primero quiero agradecerles a Micaela por haberme contactado y a ustedes, a la agrupación al capítulo estudiantil de la SG por permitirme o darme esta oportunidad de compartir este momento de conocimientos con ustedes, ¿ok? Esta es una charla para que todos aprendamos un poquito, vamos a ir haciendo diversas prácticas. La idea es que todos participemos y me gustó la idea de Micaela. Si tienen algunas dudas, me gustaría que las vayan anotando en el chat y al final de la presentación vamos a responder esas preguntas, ¿ok? Entonces, como les repito, aquí todos venimos a aprender, así que no se queden con la duda, anoten por ahí su pregunta y al final de la charla vamos a estar respondiendo todas esas dudas. ¿Pueden ver mi presentación bien? Micaela, Sí, te voy a pedir, perfecto, te voy a pedir eso, que, o sea, no me aparece el cuadro aquí del chat, entonces cualquier cosa, o sea, si me puedes ayudar con eso, si alguien está escribiendo o algo así, me avisas, por favor. Bueno, Igual, de igual manera, si alguien deja de escuchar o de ver, también le escriban por el chat y ahí vamos a estar pendientes. Ya. Ok, entonces veamos un poco el contenido del día de hoy. Como les comentaba, vamos a hablar sobre las tomografías eléctricas. Vamos a hablar sobre sus principales aplicaciones a la minería. Luego vamos a hablar un poco sobre conceptos básicos. Vamos a definir lo que sería la conductividad y la resistividad, la ley de Ohm, la resistividad absoluta y aparente. Y vamos a hablar sobre esos parámetros, los parámetros más importantes que influyen en la resistividad, ¿ok? Posteriormente vamos a hablar un poco sobre la evolución de la tomografía eléctrica y en este caso vamos a definir lo que serían los estudios de los sondeos eléctricos verticales. Y bueno, en términos generales vamos a nombrar características generales de la tomografía eléctrica. Vamos a hablar sobre la profundidad de investigación que se puede lograr con esta técnica geofísica. Hablaremos un poco sobre el procesamiento de los datos, la interpretación y para finalizar la charla vamos a hablar sobre todas esas ventajas que aporta el empleo de esta técnica
en la minería y también vamos a hacer una pequeña práctica, ¿ok? Entonces, como les comentaba, la idea es que también lo hagamos un poquito interactivo, así que bueno, ahí también les voy a poner a ustedes a participar. Ok, bueno, generalmente, bueno, como comentó Micaela, yo tengo un tiempo dictando estos cursos de tomografía eléctrica a profesionales de distintas áreas de la minería, como geólogos, mineros, entre otras carreras. Y es primera vez que voy a dictar esta charla a estudiantes de ingeniería geofísica, ¿ok? Entonces, generalmente yo inicio la charla tratando de elaborar un concepto en clase sobre qué es la geofísica. Pero como en este caso ustedes son estudiantes de licenciatura de geofísica, yo sé que ya tienen el concepto bastante claro. Entonces, podríamos decir que la geofísica es la ciencia que se encarga del estudio de la Tierra a través de la aplicación de los principios de la física. La geofísica de exploración se aplica para conseguir información del subsuelo que no se puede obtener a partir de las observaciones geológicas en superficie. Es decir, se mide de modo indirecto las variaciones de las magnitudes físicas en el espacio y el tiempo, lo cual permite detectar anomalías geofísicas a partir de fuentes naturales o artificiales. ¿Ok? Entonces, más o menos ese es el concepto de qué es la geofísica. Sin embargo, me gustaría que me definieran o que hagamos acá un concepto de clase sobre qué es una anomalía geofísica. A ver, ¿quién quisiera participar? Puede ser por el chat o usando el micrófono. ¿Quién me quiere definir qué es una anomalía geofísica? No hay respuestas malas. Como les comenté, vamos a elaborar acá el concepto en la charla y me gustaría que participaran. A ver, ¿alguien ha escrito algo? No sé por qué no me aparece no me aparece el chat cuando estoy en la presentación, no entiendo por qué. No, igual nadie ha escrito nada. A ver, chicos, voy a hacer otra vez la pregunta. Como les comenté, me gustaría que hiciéramos la charla interactiva para que así pues los conocimientos queden un poquito mejor grabados. A ver quién se atreve a decirme una definición de anomalía geofísica. No hay respuestas malas, ¿ok? ¿Qué es para ustedes o qué creen que es ustedes una anomalía geofísica? ¿Algún participante? Con una sola respuesta que haya me conformo. Sí. ¿Ya me puedes repetir, por favor? Una anomalía sería una variación lateral o en profundidad de una propiedad geofísica. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más quisiera aportar algo? Ya, bueno, esa respuesta estuvo buena. Entonces podríamos decir que una anomalía geofísica se presenta cuando una región difiere suficientemente de otra que la rodea en alguna propiedad física, ¿ok? Entonces, por ejemplo, bueno, acá tenemos, en la lámina tenemos un modelo en 2D de polarización inducida y podemos ver que en el centro, podríamos decir que es el centro, se presenta una anomalía geofísica, ya que los valores de polarización inducida que van entre los colores fucsia a amarillo, ¿ok? Difieren suficientemente de los valores de polarización inducida que la rodea, ¿ok? Entonces podemos detectar allí una anomalía geofísica. Entonces, en este sentido, para la detección de un yacimiento por métodos geofísicos, generalmente el mineral posee una propiedad física que puede influir en las mediciones relevantes.
Más precisamente, la propiedad particular del mineral difiere notablemente de la roca caja. En los últimos años, la geofísica ha tomado mucha importancia en la minería debido a su aporte en la evaluación de los recursos naturales, facilitando la caracterización de los yacimientos minerales en la etapa de exploración, identificando áreas con promesa mineral y aportando información importante a otros estudios a lo largo de todos los procesos de operación minera. ¿Ok? Y sobre estos estudios vamos a irlos detallando poco a poco. Entonces, ¿por qué quería que definiéramos lo que es una anomalía geofísica? Es porque vamos a ir viendo a lo largo de los modelos que lo que buscamos es identificar esas anomalías, ¿ok? O esos contrastes de resistividades. Ok, entonces, hablando un poco de lo que serían las tomografías eléctricas, estas son una herramienta para el reconocimiento de las propiedades físicas como la resistividad y la conductividad y las propiedades geológicas como la composición mineralógica del subsuelo. ¿Okay? En este sentido, las tomografías eléctricas permiten localizar materiales con resistividades eléctricas anómalas en contraste con la región estudiada. ¿Okay? Estos métodos, la tomografía eléctrica, son utilizados por su sencillez y relativa economía instrumental apropiada para la adquisición en campo. Entonces ya vamos a ver que más adelante voy a explicarles cómo funciona el método, ¿okay? Cómo es la adquisición en terreno, pero básicamente lo que se hace es hacer circular o inyectar al subsuelo una corriente eléctrica, ¿ok? Esta corriente eléctrica, déjenme ver si puedo poner mi puntero acá. Okay. Entonces, básicamente lo que se hace es inyectar una corriente eléctrica al subsuelo, ¿ok? Esta corriente va a viajar a través del subsuelo y va a producir una diferencia de potencial en superficie que la vamos a medir. Y al tener esa corriente que inyectamos y esa corriente y esa diferencia de potencial producto del viaje de la corriente por el subsuelo, vamos a poder obtener el parámetro de la resistividad eléctrica de ese subsuelo, ¿ok? Y de esta manera vamos a poder generar lo que serían modelos de resistividad en 1, 2, 3 y hasta 4 dimensiones si añadimos la variable del tiempo. No se preocupen que igual esto lo vamos a seguir viendo en detalle. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que serían, chicos, si estoy hablando muy rápido avísenme, porfa, que suelo hablar muy rápido a veces. O si quieren que repita algo. Ok, entonces vamos a hablar de las principales aplicaciones que tiene la tomografía eléctrica en la minería. Entonces, se utiliza principalmente para la identificación de materiales de diferentes conductividades, como por ejemplo materiales conductores como los sulfuros y el granito. También se utiliza en la búsqueda de posibles yacimientos, ya que esta técnica proporciona información sin necesidad de recurrir a perforaciones costosas, economizando los recursos energéticos y el tiempo invertido. Esta técnica también se utiliza o es muy utilizada en la exploración de aguas subterráneas. Y este dato es importante y lo vamos a estar utilizando en las prácticas, ya que las rocas que tienen alto contenido de agua son más conductoras que aquellas que no. ¿Okay? Entonces, recuerden, las rocas que tienen alto contenido de agua son más conductoras, es decir, menos resistivas que aquellas que no. Los métodos geofísicos en general contribuyen a optimizar la localización de posibles zonas de interés de manera más sencilla. Específicamente en la industria minera, con la utilización de estos métodos, se puede llegar a investigar zonas de difícil acceso directo. Continuando con las aplicaciones de las tomografías eléctricas a la minería, tenemos una muy importante que es la identificación del nivel freático. También se realizan estudios de contaminación ambiental, identificación y monitoreo de filtraciones en depósitos de desechos. También se puede monitorear o estudiar el estado de tuberías y realizar modelado de espesores del subsuelo. ¿Okay? Entonces vamos a ver
que con los modelos de resistividad vamos a poder ver cómo están dispuestas esas capas en el subsuelo, qué geometría tiene, qué espesor tiene y cómo están litológicamente compuestas esas capas. Entonces, todo esto permite que esta técnica de tomografía eléctrica sea un gran aporte para las operaciones mineras, ya que hay dos características muy importantes. Una, para realizar el estudio no se requiere acceso directo al interior del área estudiada. Y dos, estos estudios son aplicables para todo el ciclo minero, desde las etapas tempranas de exploración hasta el cierre de las minas, pasando por la operación en sus distintas áreas: industrial, mina, proceso, relaves, botadero, suministro de agua y energía. ¿Okay? Entonces, para realizar estos estudios, digamos que no es necesario detener las operaciones o las actividades de minería. ¿Okay? Continuando con las aplicaciones de las tomografías eléctricas, tenemos el apoyo en el monitoreo y la búsqueda de filtraciones ocultas en el subsuelo. ¿Okay? Los trabajos mineros requieren de grandes cantidades de fluidos necesarios para la extracción de los minerales. En este sentido, el constante monitoreo y búsqueda de filtraciones en el subsuelo toma mucha importancia, ya que cualquier fuga de agua o ácido representa pérdidas económicas e impactos ambientales. ¿Okay? Entonces, este monitoreo y búsqueda de filtraciones se lleva a cabo en tuberías enterradas, estanques TK, piscinas industriales, botaderos de ripio y pilas de lixiviación. Nuevamente, importante, no se requiere acceso directo al interior del área estudiada para tomar los datos y no es necesario detener las actividades operativas de la planta para realizar la adquisición. Ok, otro aporte importante es la caracterización de estabilidad geotécnica y subsidencia. ¿Okay? Recuerden que estos factores son muy importantes en minería y deben estar monitoreados constantemente, permitiendo la seguridad de los trabajadores, de la infraestructura y el funcionamiento adecuado de la maquinaria pesada. En este sentido, los taludes de pilas y botaderos, una vez sometidos al flujo de agua, pierden su estabilidad interna y a través de los métodos eléctricos o de las tomografías eléctricas podemos generar una detección temprana de avance de humedad antes de que se produzcan niveles freáticos peligrosamente altos que pongan en riesgo la estabilidad de los taludes. Ok, y para finalizar las principales aplicaciones a la minería, tenemos también el diagnóstico de pozos, ensayos geotécnicos, monitoreo de intrusión salina, interpretación hidrogeofísica, estudios de compactación y geometría del subsuelo. Recuerden que con estos modelos en 2 dimensiones vamos a poder evaluar o observar cómo están dispuestas esas capas en el subsuelo, qué geometría tienen, espesores y composición litológica. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Ok, acá tenemos lo que sería un modelo de resistividad en 2 dimensiones, que ya está interpretado. Ok, acá se identifica el nivel freático y podemos ver, o sea, en este modelo podemos ver cómo están distribuidas estas capas en el subsuelo. Podemos ver que los colores azules oscuros que se corresponden de 8 a, no sé, 12 ohmios por metro, que sería la resistividad, corresponden a roca sedimentaria meteorizada y fracturada con agua,
Luego tenemos roca sedimentaria meteorizada con bajo nivel de humedad y rellena de roca meteorizada y arcilla. Entonces, por ejemplo, acá, el nivel freático se corresponde con cuál valor de ohmios por metro. No sé si alguien me pudiese responder esto. A ver, voy a prender mi puntero otra vez. Entonces, acá tenemos el modelo de resistividad en 2 dimensiones. Ok, podemos ver, aquí está la profundidad, aquí está la escala, ok, que se mide en ohmios por metro. Es igual las unidades las voy a explicar un poquito más adelante. Sin embargo, quería que vieran visualmente una de las aplicaciones de las tomografías eléctricas en minería, ¿ok? Que sería la identificación del nivel freático. ¿Okay? Entonces, 2 cosas importantes. Uno, recuerden que les nombré que las rocas con alto contenido de agua poseen mayor conductividad, es decir, valores bajos de resistividad. ¿Okay? Entonces, si podemos ver acá los valores azules, se corresponden con valores bajos de resistividad, ¿ok? Un factor importante para identificar el nivel freático. Y otro factor importante es que esta capa de baja valor de resistividad tiene una continuidad lateral a lo largo de todo el modelo, ¿ok? Otra cosa importante, como les comenté, recuerden que estamos buscando acá es contrastes de resistividades, ¿ok? Entonces acá podemos ver contrastes bastante marcados entre los distintos valores de resistividad que se presentan para este estudio. Ok, acá sería un ejemplo. Y acá tenemos otro ejemplo. Para este estudio se realizaron varias tomografías eléctricas. Es un estudio para identificación de filtraciones en presas de relave. Ok, podemos ver que podemos decir que cada lámina acá, que pueden ver distinta, se corresponde a una tomografía eléctrica. Entonces pueden ver, aquí para este estudio colocaron aproximadamente 25 tomografías eléctricas. Entonces podemos ver que unas están dispuestas de forma paralela y hay varias que están de forma perpendicular y apilando todo pudieron lograr una visualización, podríamos decir 2.5 en 2.5D o casi 3D. Entonces, usándola o aplicando el mismo principio que venimos hablando sobre las rocas que tienen alto contenido de agua, poseen valores bajos de resistividad, y viendo este ejemplo, ¿de qué lado o dónde creen ustedes que se encuentra esa filtración que se está buscando con ese estudio? A ver, ¿quién me quiere responder? Recuerden que no hay respuestas malas, así que sin pena, a ver quién quisiera responder. Me voy a repetir la pregunta. Este estudio específicamente se están buscando filtraciones en una presa de relave, ¿ok? Entonces, aplicando el principio que hemos venido hablando de que las rocas que tengan alto contenido de agua poseen valores bajos de resistividad, ¿dónde creen ustedes, viendo este modelo, dónde creen ustedes que se ubica esta filtración que se está buscando con este estudio? A ver, chicos, una sola. En la, ¿Sí? ¿Podrías repetir, por favor? hacia la parte derecha, donde se ven los colores más azules. Excelente, muy bien, muchas gracias. Esto me va a entender que vamos entendiendo.
Excelente, muy bien. Entonces, efectivamente, la filtración que se está buscando en este estudio se corresponde con esta zona donde se presentan los valores bajos de resistividad, ¿ok? Súper bien. Continuamos. Entonces vamos a definir ahora lo que serían los conceptos de resistividad y conductividad. Recuerden que las tomografías eléctricas pertenecen a los métodos eléctricos geofísicos y los principales parámetros físicos que se estudian son la resistividad y la conductividad, ¿ok? Entonces, la resistividad va a ser la medida que cuantifica la fuerza con la que se pone un material al flujo de corriente eléctrica inducido. Mientras que la conductividad eléctrica es el término inverso de la resistividad, ¿ok? La conductividad de un medio nos proporciona una medida de la respuesta de sus cargas libres en presencia de un campo eléctrico externo, siendo el factor de proporcionalidad entre el campo libre aplicado y la densidad de volumen de corriente debido al movimiento de estas cargas libres. Es decir, proporciona una medida de la capacidad de un material de conducir corriente eléctrica. Entonces, repito, realmente los modelos que vamos a estar generando son modelos de resistividad, que es el inverso de la conductividad, ¿ok? Entonces, para que tengan eso allí definido, entonces vamos a hablar ahorita de lo que sería la ley de Ohm, que es la ley física más importante que rige este método, ¿ok? La cual implica que si se hace circular, voy a prender mi puntero otra vez. Esta ley de Ohm lo que implica es que si se hace circular una corriente de intensidad eléctrica I a través de un objeto y la diferencia de potencial medida en sus extremos, ¿okay? Sería delta V, entonces el valor de la resistencia vendrá dada por esta ecuación. Va a ser el voltaje entre la corriente, ¿okay? Entonces esta sería la primera ecuación de la ley de Ohm. Pero la resistencia también se puede expresar como la resistividad del material entre K, que es una constante que va a depender, es una constante geométrica, ¿ok? Que depende de la geometría del circuito y del objeto conductor, ¿ok? Entonces, igualando la ecuación 1 y la ecuación 2, vamos a poder obtener el valor de la resistividad, que es lo que queremos, ¿ok? Entonces, la resistividad va a venir dada o va a ser igual a K, que es el factor geométrico. De este factor geométrico les voy a explicar un poquito más adelante. Realmente este factor geométrico va a venir determinado de la manera en la que coloquemos el circuito de adquisición en terreno, ¿ok? Entonces, vamos a ver que cada arreglo, cada arreglo va a tener un factor geométrico característico, ¿ok? Entonces, la resistividad del medio va a venir dada por ese factor geométrico, por la diferencia de potencial que se genera en superficie y que medimos en superficie, luego de que esta corriente que inyectamos al subsuelo viaje por todo el subsuelo y genere esta diferencia de potencial, ¿ok? Entonces, repito, la resistividad del material va a ser K, el factor geométrico, por la diferencia de potencial producida entre la corriente eléctrica inyectada al subsuelo, ¿ok? Entonces, si hablamos un poquito de lo que sería las unidades, la corriente la vamos a tener en amperes, el voltaje en voltios y la resistencia en ohmios, ¿ok? Y el valor para medir la resistividad va a venir en ohmios por metro, ¿ok? Entonces, como vieron en los modelos que ya chiquitito, aquí, por ejemplo, esta escala que está acá, la vamos a tener en ohmios por metro, ¿ok? Entonces esa va a ser la unidad de medición de la resistividad. Entonces, esta ecuación que está acá, la ecuación número 3,
es la base fundamental de los métodos geoeléctricos o de la tomografía eléctrica, ¿ok? Ahora hablemos un poco de lo que sería la resistividad absoluta. La resistividad absoluta es la resistividad eléctrica que permite caracterizar los materiales homogéneos, ¿ok? Homogéneos. Entonces acá tenemos un pequeño ejemplito, esto es teórico simulado, ¿ok? Tenemos acá un modelo de 2 capas, ¿ok? Donde la primera capa se corresponde con gravas homogéneas, ¿ok? Y tiene una resistividad característica de 200 ohmios por metro, y la segunda capa son areniscas homogéneas con una resistividad de 30 ohmios por metro. Y si vemos la figura de abajo, entonces podemos ver cómo viaja ese campo eléctrico por esas 2 capas, ¿ok? Vemos que acá tiene un comportamiento característico, y ya cuando viaja o pasa al segundo medio, se transforma o varía el desplazamiento de ese campo eléctrico por el segundo medio, ¿ok? Entonces, lo importante acá saber es que la resistividad absoluta se corresponde con la caracterización de materiales homogéneos. En el caso o en la realidad, ¿ok? El término de resistividad absoluta pierde sentido, ya que en general los materiales rocosos son heterogéneos, ¿ok? Entonces, como vamos a estar trabajando con materiales heterogéneos, vamos a estar hablando o trabajando o midiendo resistividades aparentes, ¿ok? Entonces, la resistividad aparente va a ser el término para medir o para estudiar materiales heterogéneos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un montaje, voy a aprovechar para explicarles. Para realizar estos estudios eléctricos, necesitamos 4 electrodos, ¿ok? Que serían A, B, M y N. Los electrodos van a ser un instrumento para poder inyectar esa corriente al subsuelo, ¿ok? Entonces, los electrodos A y B se van a corresponder con los electrodos de corriente, y los electrodos M y N con los electrodos de potencial, ¿ok? Entonces, si yo hago circular una corriente por A y B, ¿ok? Y luego voy a medir en M y N esa diferencia de potencial generada por el paso de esta corriente al subsuelo, y aplicando la fórmula de resistividad que vimos previamente, voy a estar midiendo entonces una resistividad ficticia que va a ser distinta a la resistividad verdadera de la zona 1, 2 y 3, ¿ok? Sino que esta resistividad va a depender o va a tener un aporte de estas 3 resistividades de este medio, de este subsuelo, y esta resistividad no puede considerarse ni como promedio ni como media ponderada de las 3 resistividades, ¿ok? Pudiendo ocurrir que fuese mayor o menor que cualquiera de ellas, ¿ok? Entonces, como les comento, la resistividad aparente que vamos a estar midiendo va a depender de estas 3 resistividades, ¿ok? Y lo que queremos, luego de medir en terreno esta resistividad aparente, es procesar los datos, y vamos a ver que al procesar los datos de tomografía vamos a hacer inversión de los datos, y con la inversión de los datos vamos a poder llegar a reconstruir esa resistividad real que hay en ese subsuelo. Ok, entonces vamos a hablar de la conductividad en rocas y minerales. Hay 2 formas muy importantes, que es la electrónica, que es el tipo normal de flujo de corriente en materiales que contienen electrones libres como los metales, y la electrolítica, que es donde la corriente es llevada por iones, ¿ok? Recuerden que la mayoría de las rocas son conductores pobres,
pero usualmente son porosas y estos poros pueden estar llenos de fluidos, ¿ok? Que es generalmente agua. Por lo cual, la conducción de corriente acá va a ser a través de los iones de estas aguas, ¿ok? Además, podemos distinguir entre materiales conductores, semiconductores y aislantes, ¿ok? Y, por ejemplo, los conductores se llaman conductores aquellos donde su resistividad va a ser menor a 10 a la menos 5 ohmios por metro. Los aislantes, la resistividad es mayor a 10 a la 7 ohmios por metro. Y los semiconductores se encuentran entre ambos valores. ¿Ok? Un segundito. Ok, además, la resistividad eléctrica en las rocas va a depender del tipo de roca, de la porosidad, de la conectividad entre los poros, de la naturaleza de los fluidos y de los metales contenidos en la matriz sólida. ¿Ok? Entonces, la resistividad va a ser un valor que va a depender de varios parámetros y es importante que los tengamos en cuenta, sobre todo a la hora de hacer la interpretación de esos modelos de resistividad. Entonces, bueno, importante más que aprenderse un valor fijo de resistividad para una litología o para cierta litología, acá vamos a estar trabajando con rangos de resistividades, ¿ok? Entonces, cada material presenta un rango de resistividad característico cuyo valor sirve de base para la identificación de contrastes y la interpretación de los resultados según sean los objetivos del estudio. Entonces, es importante mencionar que los rangos de resistividades asociados a las litologías varían de acuerdo con las condiciones del terreno y por esta razón es fundamental tener en cuenta que más allá de los valores específicos, como les comentaba, en la interpretación, con la interpretación y definición de rangos se busca resaltar contrastes entre sí de resistividades altas, medias y bajas que van a estar asociados a cambios de litologías o condiciones del subsuelo. ¿Okay? Entonces, importante no es que nos vamos a aprender un valor fijo, no sé, por ejemplo, los limos son 10 a la 2 ohmios por metro, no. Vamos a estar hablando de rangos de resistividades, ¿ok? Y lo que vamos a estar buscando son esos contrastes de resistividades a la hora de hacer las interpretaciones de los modelos. Entonces aquí vamos a empezar con la primera práctica, sencillo, en base a todo lo que hemos visto. A ver, ¿quién quisiera comentarme algo sobre este modelo de resistividad en 2 dimensiones? Lo que quisiera. Lo que vean ahí, si alguien se atreve a hacerme una interpretación, qué observan. A ver, me gustaría que alguien participara. Los escucho. Les comento nuevamente, aquí no hay respuestas malas, todos venimos a aprender. Y si quisieran participar varios, mejor. Entonces me gustaría ver, no sé si alguien se atreve a hacer un comentario sobre este modelo de resistividad, que observa alguna interpretación. Los escucho. A ver, chicos. Algún valiente que quisiera, no sé, quizá atreverse en base a lo que hemos hablado, no sé, quizá alguien que me quiera decir dónde puede estar el contenido de agua mayor en esta tomografía, en este modelo. Si estuviésemos buscando, no sé, la capa que tenga mayor contenido de agua, ¿dónde podría estar ubicada con este ejemplo? ¿Podría ser ahí en la zona de los colores azules que tenemos menores resistividades? Excelente, súper bien. Entonces, acá se presenta la capa más resistiva
de este modelo. Excelente. Entonces, nuevamente recuerden, estamos buscando contrastes de resistividad, ¿ok? Entonces aquí hay un contraste bastante marcado entre resistividades bajas, medias y altas, ¿ok? Entonces, súper bien. No sé si alguien más quisiera decir algo sobre esta tomografía. Ok, bueno, importante. Bueno, en una hora no vamos a poder abarcar demasiadas cosas, ¿ok? Sin embargo, me gustaría que se llevara una idea general de lo que es el método. Importante, por ejemplo, acá en este modelo de resistividad en 2 dimensiones, la escala de colores se corresponde a la escala de resistividad en unidades por metro. Del lado, en esta columna podemos ver la profundidad a la que se llegó con esta tomografía, ¿ok? Por ejemplo, acá está en 36.9 metros, ¿ok? Acá en superficie sería la extensión del estudio en superficie, ¿ok? Cómo están dispuestos esos electrodos en superficie, ¿ok? Y importante, el error asociado, ¿ok? Que eso igual lo vamos a hablar en la parte del procesamiento. Todos los modelos que vayamos a generar van a venir con un error asociado y, bueno, mientras menor sea ese error, va a ser un indicativo de el acoplamiento que hay entre los valores reales medidos en el terreno y los valores calculados por los principios físicos o matemáticos que rigen el método. ¿Okay? Entonces, este valor va a ser una medida de ese acoplamiento entre los datos reales medidos en terreno y los datos calculados teóricos por el programa. ¿Okay? Entonces, mientras menor sea el valor, hay un mejor acoplamiento entre ambos datos. Ok. Entonces, hablando de la evolución de la tomografía eléctrica, recuerden que les comenté sobre los sondeos eléctricos verticales. Los sondeos eléctricos verticales nos permiten elaborar modelos de resistividad en una sola dimensión, ¿ok? Para hacer la adquisición de los sondeos eléctricos verticales, con tener 4 electrodos es suficiente. Vamos a poder generar ese modelo en 1D, ¿ok? Sin embargo, la tomografía viene a ser la evolución de los sondeos eléctricos verticales, ya que en la tomografía eléctrica podemos elaborar modelos de resistividad en 2, 3 y hasta 4 dimensiones si agregamos la variable del tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con la tomografía eléctrica? Que ya es una adquisición más automatizada, ¿ok? Se pueden estudiar o abarcar zonas más amplias y no solo se mide un punto en superficie, sino que se miden muchos, dependiendo de los parámetros de adquisición, y de manera automatizada vamos a estar trabajando con altos volúmenes de datos y eso lo que nos va a permitir es generar estos modelos en 2, 3 y hasta 4 dimensiones. Ok, entonces, nuevamente los sondeos eléctricos verticales con 4 electrodos en superficie para adquirir los datos. Ok. La forma en que la distancia, la forma en la que se disponen en superficie estos 4 electrodos se va a llamar dispositivos eléctricos. En esta clase no lo vamos a poder hablar. Hay distintos Wiener, Schlumberger, dipolo-dipolo. Por ejemplo, en el arreglo Wiener, los 4 electrodos se colocan a la misma distancia, ¿ok? Y esto lo que nos va esto lo que nos va a decir es cómo va a estar dispuesto ese factor K o ese factor geométrico, ¿ok? Ya, entonces, nuevamente para adquirir las tomografías eléctricas con tener 4 electrodos es suficiente. 2 son de corriente, los que están externos, y los que están internos son de potencial, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para la toma de datos de la tomografía, ya es distinto. Es decir, el principio de adquisición es el mismo, siguen siendo los mismos 4 electrodos,
pero esta vez no va a ser puntual o localizado, sino que se van a disponer en terreno muchos electrodos. Supónganse que cada lineecita de acá, cada punto es un electrodo, ¿ok? Esos electrodos van a estar conectados por cables a una batería, que es la que nos va a permitir inyectar la corriente al subsuelo, y al resistivímetro, que es el que nos va a permitir medir esa diferencia de potencial generada. Y esta toma de datos o esta adquisición ya está automatizada, programada, dependiendo de los parámetros iniciales, y entonces vamos a poder medir muchos puntos, un alto volumen de datos, lo que nos va a permitir generar entonces los modelos en 2 y 3 y 4 dimensiones. Bueno, entonces, siguiendo en la onda de explicar de los sondeos eléctricos verticales, nos permite medir las variaciones en profundidad de la resistividad. Puede ser obtenido mediante un dispositivo tetraelectródico, que es el arreglo de esos 4 electrodos. Además, tiene una adquisición y procesamiento bastante sencilla, ¿okay? Yo igual les había comentado que si quisieran aprender o quisieran hacer una parte práctica más adelante, si están interesados, podría enseñarles a utilizar un software para procesar datos de sondeos eléctricos verticales en una dimensión, ¿ok? Además, este método es bastante económico y la experiencia demuestra que los resultados obtenidos son válidos para medios en donde los estratos no alcancen una inclinación mayor a 30 grados, ¿ok? Entonces, nuevamente, con los sondeos eléctricos verticales podemos obtener modelos de resistividad en una dimensión, ¿ok? Del subsuelo. Acá se presenta una gráfica de resistividad aparente en función de AB medios, que es como la mitad de la distancia entre todo el tendido. Nuevamente, con los sondeos eléctricos verticales, generamos nuestra curva de resistividad aparente en función de AB medios, ¿ok? Se hace la inversión de los datos y se genera lo que sería el modelo en una dimensión de resistividad, ¿ok? Aquí vemos cada capa con una resistividad asociada, ¿ok? Y podemos ver el espesor que tiene cada capa, y posteriormente lo que se quiere lograr con la interpretación es poder asociar esas capas a litología, ¿ok? En cuanto a las profundidades de investigación de los sondeos eléctricos verticales, al incrementar la separación entre los electrodos, ¿ok? Se llega o se alcanzan mayores profundidades en terreno. Aquí tienen el ejemplo, los electrodos A y B dispuestos en una distancia, se llega a una profundidad, y si aumentamos esa distancia entre A y B, llegamos a mayores profundidades en el subsuelo, ¿ok? Entonces, en cuanto a profundidad de investigación, es aproximadamente 1/3 de la separación entre A y B, ¿ok? Ok, entonces siguiendo o hablando de las tomografías eléctricas, es una técnica de exploración geofísica cuyo objetivo es el de determinar la distribución real de la resistividad eléctrica en el subsuelo, ¿ok? De igual manera, se obtiene inyectando corriente continua en superficie al terreno a través de 2 electrodos, y se mide la diferencia potencial en los otros par de electrodos a lo largo de una línea o perfil, y se puede lograr hasta ciertos rangos de profundidad, ¿ok? Estos valores medidos nuevamente corresponden a la resistividad aparente, y una vez procesados los datos se obtiene información sobre la distribución real de la resistividad en el subsuelo, ¿ok? Con los equipos de tomografía eléctrica se obtienen
información de las variaciones tanto verticales como horizontales de la resistividad en el subsuelo. Además, con este método se determina con alta resolución espacial, horizontal y vertical la distribución en profundidad de la resistividad, a partir de un número de medidas realizadas en superficie, utilizando los distintos dispositivos clásicos, que es los dispositivos, es la manera en la que se disponen en el terreno los electrodos, Y bueno, esta nueva técnica tiene como ventaja el hacer una toma de datos automatizada, y se trabaja con un gran número de electrodos dispuestos en superficie. Como les comentaba, se pueden realizar estudios en 2, 3 y hasta 4 dimensiones, añadiendo la variable del tiempo, y se obtienen resultados óptimos en áreas con geologías o anomalías moderadamente complejas, donde el empleo de los sondeos eléctricos verticales, georradares y otras técnicas de resistividad se tornan insuficientes a la hora de obtener información. Y nuevamente la resistividad real se obtiene en el procesamiento de los datos a través de la inversión de los datos. En cuanto a la profundidad de investigación, es el mismo principio de los sondeos eléctricos verticales. Mientras mayor sea el espaciado entre los electrodos, se incrementa la profundidad de investigación, Pero también se pierde resolución. Y con este método se puede resolver resistividades del subsuelo con detalle hasta los 300 metros, en 2 y 3 dimensiones. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Del lado izquierdo tenemos un montaje, de adquisición de tomografía eléctrica. Pueden ver que en superficie están dispuestos 20 electrodos, acá está el resistivímetro. Y bueno, acá se pueden ver los puntos que se miden con esta adquisición en el terreno. Y podemos ver que acá se presenta una anomalía, que vamos a decir que en este caso, que es un yacimiento. Y nuevamente lo que se quiere con la tomografía eléctrica es lograr esa distribución real de la resistividad en el subsuelo, y ya una vez adquiridos los datos y procesados, se genera este modelo en 2 dimensiones, donde se puede evidenciar o la ubicación, donde podemos evidenciar o podemos ubicar ese yacimiento que se quería con este estudio. Entonces, lo que quiero que vean acá es la manera, es lo que se observa en estos modelos. En cuanto al procesamiento de los datos, les venía hablando que se hace a través del método de inversión de datos. Entonces se podría decir que el objetivo del método de inversión de datos es proporcionar un modelo del subsuelo que presente de manera reducida y lógica la diferencia entre los valores de los datos calculados teóricamente y los medidos en terreno. Recuerden que los datos medidos en terreno se corresponden a la resistividad aparente. La relación entre la resistividad aparente y la resistividad verdadera es una relación compleja, por lo cual es necesario utilizar estas técnicas de inversión de datos, para poder reconstruir toda esa resistividad real que hay en el subsuelo. Entonces, ¿cómo trabaja la técnica de inversión de datos? Primero el software genera un modelo con los datos medidos en terreno, los datos de resistividad aparente medidos en terreno. Posteriormente genera otro modelo con los datos calculados teóricamente por las fórmulas y los principios físicos que rigen el método, y el modelo final se genera mediante un acople entre los modelos previos, Entonces, y la medida de este acople entre los datos medidos y los datos calculados lo vamos a ver
en el error asociado. ¿Ok? Entonces, mientras menor sea el error, mejor es el acople entre estos modelos. ¿Ok? Y en cuanto a la interpretación de los datos, la interpretación consiste en todas las operaciones que son consideradas como la transformación mecánica de las imágenes obtenidas en la adquisición y posterior procesamiento de los datos en una imagen final del suelo estudiado en profundidad, basados en criterios biológicos y propiedades físicas conocidas. A partir de la interpretación de los datos adquiridos, es posible obtener una óptima modelización de la zona de estudio de acuerdo a los objetivos que se planteen inicialmente. Por eso se considera que la interpretación correlaciona las propiedades observadas mediante la adquisición y procesamiento de datos en terreno con los elementos biológicos que se conocen. Es decir, todos los esfuerzos en adquisición y procesamiento son diseñados para optimizar la calidad de los datos en pro de obtener una mejor interpretación geofísica. Recuerden que también en la geofísica o en las geociencias es muy importante lo que sería la integración de múltiples métodos. ¿Ok? Recuerden que la geofísica no trabaja aislada, siempre trabaja de la mano con otras áreas como la geología, estudios geoquímicos, petrofísicos, entre otros. ¿Ok? Entonces, siempre va a ser fundamental a la hora de realizar las interpretaciones de las tomografías eléctricas, trabajar con la integración de métodos. ¿Ok? Y recuerden que a la hora de realizar las interpretaciones lo que estamos buscando es identificar esos contrastes de resistividades en los materiales que posteriormente los vamos a asociar con las litologías o las zonas de interés que estemos buscando, ¿ok? Dependiendo de cuál sea el objetivo de la adquisición. Además, con la interpretación podemos lograr identificar esas zonas de interés, ¿ok? Si estamos hablando de caracterización de yacimientos, podemos delimitar esas posibles acumulaciones de oro, cobre o otros minerales de interés. Podemos definir la geometría, longitud, ancho y profundidad de las zonas de interés, donde se encuentran ubicadas, qué geometría tienen. Y finalmente verificar que los datos y modelos obtenidos a partir de la geofísica de la zona caracterizada se correspondan o representen la composición litológica y mineralógica de los yacimientos o de las zonas que estemos estudiando. ¿Okay? Nuevamente recuerden que la geofísica no trabaja aislada, siempre trabaja de la mano de la geología y otras áreas de la geociencia. Ok, entonces ya estamos casi finalizando, chicos. Vamos a nombrar nuevamente algunas ventajas del estudio. Son sencillos de adquirir, como pueden ver, pues no se necesita mucho equipo para realizar la adquisición. Además, el estudio se hace relativamente rápido. Tanto el estudio como el procesamiento de los datos es relativamente rápido, ¿ok? Además, es un método bastante económico si se comparan con otros estudios, quizá de perforación, que son más costosos. Es un método no invasivo ni destructivo y además es aplicable a todo el ciclo minero. Otra ventaja importante es que se pueden generar gradientes tanto verticales como horizontales de resistividad. Nuevamente, tiene una capacidad para procesar información en 2, 3 y hasta 4 dimensiones con considerable certeza geométrica. Se generan productos o modelos con baja incertidumbre y capacidad de resolver geometrías complejas e identificar accidentes como fallas, cavernas o contaminaciones de agua. También se pueden generar modelos de polarización inducida y con esta técnica se adquieren 20 veces más información en comparación con los antiguos estudios de sondeos eléctricos verticales en tiempo y esfuerzo comparable. ¿Okay? Y el modelo tomográfico es mucho más sensible a elementos conductores o resistivos.